Listo, Antes de subtítulos. ya Ahí está, sí. ya está, muchas gracias. Listo. Ok, entonces voy a compartir ¿les parece bien? Les comparto la matriz y empezamos a trabajar las lecturas de hoy. Me dicen ustedes si la están viendo. Aún no. Ahí ya. Listo. Ok, entonces voy a detener mi video para que yo me pueda concentrar en el teclado para ver ustedes qué me dicen. Bien, del último capítulo de Morán, pues teníamos la epistemología de la complejidad, ¿no? Empecemos nosotros por pensar, por definir qué estamos entendiendo por epistemología. No sé, Noralba, si tú me ayudas. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches, Noralba. Tiene que ver con el significado de las palabras. La epistemología, no, eso creo, El origen del conocimiento. es, Sí. creo que Noralba, a lo que tú te referías es etimología. Ah, sí, Sí. La epistemología es diferente. epistemología, ¿por Es qué no sobre el conocimiento, el lo origen. googlean? Sí, ¿de dónde sale la episteme? ¿Alguien lo recuerda? El Ya término, del conocimiento, disculpe, sí, Mariela, tiene, tiene que ver con la teoría del conocimiento, sí, con las diferentes teorías, enfoques. así es, así es. ¿Dónde empezó la idea de episteme? ¿Alguien lo recuerda? ¿Por ahí? ¿Lo recuerda alguien? Pues con los antiguos griegos, doctora. Sí, Jaime, perfecto. Los griegos Sí. decían, hay dos tipos de conocimiento, ¿no? ¿Cuáles eran esos dos tipos de conocimiento? Si no lo saben, pues lo apuntamos y lo averiguamos más profundamente. Pero alguien así, más o menos uno ahí medio se acuerda. Decían, está el conocimiento de la doxa, o sea, el conocimiento del sentido común, la doxa, y el conocimiento epistémico, o sea, el que Ah, se el elabora epistémico. a través de el discurso, la pregunta, la indagación sobre la realidad, ¿no? Ahí empezó el cuento de episteme, que luego pues se volvió teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento, antes se pensaba, la teoría del conocimiento es, digamos, algo más amplio, ¿no? Es la nociología. Después de el discurso del método de Descartes, se empezó a trabajar la epistemología como cómo se hace ciencia, ¿no? Porque como el conocimiento se centró muchísimo en el método científico y en lo que llamamos el conocimiento científico, entonces empezamos a pensar que la epistemología inicialmente era cómo se conoce desde el pensamiento científico, ¿sí? Entonces quedó la nociología como un campo mucho más grande, ¿sí? La nociología es la filosofía, las ciencias humanas, etcétera, cómo se conoce ahí. Y la teoría del conocimiento y la epistemología se restringió a hablar del conocimiento científico, de la ciencia, cómo se hace ciencia. ¿Y qué pasó? Como la ciencia empezó a dividirse en muchas disciplinas, hoy en día tenemos epistemología de las matemáticas, entonces, que forma un corpus, cuáles son los principios de las matemáticas, cómo son los métodos de las matemáticas para conocer qué cosas pertenecen a las matemáticas y qué cosas no pertenecen a las matemáticas. Entonces hay epistemología de las matemáticas, epistemología de la historia, epistemología de la biología, epistemología, etcétera, epistemología de la química. Y entonces estos expertos se especializan en saber y en estudiar cómo se conoce en esas disciplinas. ¿Mm? Entonces, por supuesto, la gente dice, ¿cómo conocemos en complejidad?
Y por supuesto, pues eso es lo que el capítulo que nos conviene, que nos convoca acá, ¿no? O sea, que cómo se conoce cómo se conoce en la complejidad. Nos vamos a preguntar cómo se conoce en la complejidad, ¿ok? ¿Les parece? Que lo exploremos ahí. Ay, mira, quedó con mayúscula, pero mejor. Ya pongo la minúscula. Epistemología de la complejidad. Ok, ustedes pues les va a quedar eso ahí grabado. ¿Cómo aborda Edgar Morán la complejidad desde el conocimiento? Yo pregunto y ustedes me van contando, o ustedes me preguntan, como quieren, o nos preguntamos y nos respondemos para ir construyendo esta matriz. O sea, ¿cómo es que Morán dice que es el conocimiento de la realidad? ¿Aló? Doctora, Sí, Mariela. Noralba. Noralba, Ah, sí, Noralba. dice que la realidad no es lineal ni simplista. ¿Ok? Está compuesta por elementos interrelacionados. Muy bien, la complejidad, La realidad no es lineal ni simplista. sí, Está compuesta por elementos interrelacionados. así es. Yo creo que lo podríamos colocar como un concepto, eso que tú estás diciendo. Sí, e interrelacionados y contradictorios también. La realidad no es, No es lineal sí, ni simplista. ¿ok? Está compuesta por elementos interrelacionados y contradictorios. Ok, Vale. vale, Yo también pienso que la complejidad que plantea Morín sí, tiene que ver mucho con la incertidumbre, con la dinámica y precisamente con la parte de ser antagónico, ¿no? Frente a las contradicciones aparentemente, ¿sí? Que hay entre muchas disciplinas inclusive y la misma vida. sí, sí. O sea, digamos, ¿cómo diríamos eso bien bonito? Es ¿qué? Una síntesis entre el orden y el desorden. Entre el orden y el desorden. Ok, Ajá. así te Eh, entendí. o- Sí, está bien. sí, Entre el orden y el desorden. Ok, Giovanni, otra cosa que me parece que importante es que dice, reconoce también las emergencias que hay, ¿no? ese es un concepto no sé si lo tenemos ya en los principios. Me parece que sí, sí, habla Dialógico, de las emergencias. recursividad, hologramático, incertidumbre, causalidad lineal, circular, recursiva, no linealidad, diversidad de elementos, interdependencia, adaptabilidad, dinámicos, permanente cambio. Ustedes están viendo, ¿cierto? Sí, Racionalidad sí. abierta, la acción es una apuesta. Ta, 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 ta. No lo veo. Repíteme, Giovanni. No, yo no he hablado aún, profe. ¿O ¿Me fue escucha? Jaime? Ay, perdóname. ¿Fue Jaime o fue Giovanni? Giovanni, Lindo. Ah, Giovanni, perdóname. Dijiste que era. No, el que habló fue Lyndon, profe. Ay, Lindon, qué pena. Lindon, repítelo Sí, porque no hablamos de veo las ese concepto emergencias, acá de que no lo hemos agarrado. las emergencias. Así. Conceptos, o sea, esto yo creo que lo debemos poner en caracterización, Sí, ¿cierto? Una de las características de los sistemas complejos o de los problemas complejos es que están sometidos a la emergencia. sí, señora. ¿Qué entendemos por la emergencia? ¿Qué estamos entendiendo por fenómenos emergentes? Giovanni, Doctora, estás levantando la mano. sí. Pasa es que
sea, el reto que se plantea Edgar Morin en el siglo XX es después de toda la historia del pensamiento humano, donde la lógica justamente había sido tratar de simplificar y buscarle solución al asunto. Y o sea, lo que plantea Morin en este apartado en particular, casi que de manera explícita, es entender la epistemología de la complejidad con una lógica distinta, si es que la palabra lógica cabe. O sea, es más la complejidad no como respuesta, sino como problema en sí mismo. Entonces, ya yendo al tema de la emergencia, esto lo tengo ahí muy puntual porque lo comentaba también dentro de mi ponencia, tiene que ver con el método va emergiendo en la investigación y no es una ruta previamente definida. Entonces, la relación de la emergencia con el conocimiento tiene que ver con la existencia de una relación en doble vía entre lo que se está trabajando y los fenómenos en sí mismos y su ocurrencia. Eso es lo que yo podría Qué, como qué- aportar en términos de qué emergencia. bonita posición, Giovanni. O sea, esa es exactamente la posición sobre el método que tiene Morán, ¿no? Usted no, usted hace camino al andar, como él dice, y usted no puede construir el método, o sea, de antemano. Usted puede trazar una estrategia para conocer, pero el método lo va construyendo a medida que se va enfrentando a la complejidad del problema. Eso También diría, coloquémoslo acá como un ejemplo. Sin embargo, ¿qué es lo que se considera como un fenómeno emergente? ¿Quién me puede dar un ejemplo? a ver, un ejemplo. Diferente al que Ya, ya. dio Giovanni, porque ese ejemplo lo vamos a colocar ahí, me parece perfecto. Pero voy a tratar como aclarar un poquitico más el concepto para mí del fenómeno de emergencia. Pues yo diríamos que es lo nuevo en un sistema que no puede ser explicado simplemente por la suma de sus partes individuales. Más o menos es como que lo entiendo del el modelo de emergencia, ¿no? Así es exactamente lo que estás diciendo. Un ejemplo. Ajá, vamos a pegarle un ejemplo. A ver, ayuden todos. A ver, todos, a ver. Los fenómenos, Eh, a ver, yo Doctora, pienso, doctora, con Jaime sí, Quiroz, yo pienso que, doctora, en este sentido también lo podemos relacionar el pensamiento complejo por la parte de la emergencia. Dice que debe tener en cuenta también los fenómenos de la vida, como ellos mismos van construyéndose o van dialogando, ¿no? En esa misma relación y en esas mismas relaciones que pueden ser tanto contradictorias, que pueden, dice, dialogar dentro del mismo fenómeno. Se van autoconstruyendo, autoformándose, quizá de pronto se van también desordenando y ordenando, como los métodos adaptativos complejos, ¿no? Como todo sí, método adaptativo complejo. perfecto, un ejemplo. Entonces aquí podríamos ver, por ejemplo, la misma evolución del hombre, ¿no? El hombre en su cerebro, por decir algo, en su mente. Hoy en día hay una Dame un cantidad de ejemplo de teorías. fenómeno emergente del cerebro, Por eso, ya que lo por nombres. ejemplo, una cantidad de teorías que hay, por ejemplo, en el feminismo, digamos, ¿no? Que hoy en día hay una cantidad de cosas que sacan y uno dice, caramba, ¿cuándo va a terminar esto? Cada vez salen términos diferentes, ¿no? En el conocimiento, porque es Sí, que puede ser eso que estás nombrando, ¿no? el Lo que, cerebro es entendido como un ejemplo de complejidad, sí. como un Y entonces sistema tú me complejo, dices, ¿no? lo que te estoy entendiendo, Jaime, es que tú dices, por ejemplo, cada vez uno hace nuevos conceptos, Nuevos conceptos, claro, nuevas palabras, emergen nuevos conceptos. Otro ejemplo de un Yo, a fenómeno ver, emergente del cerebro. voy a hablar sobre el cerebro, sí. A Ejemplo, ver, lindo. las neuronas individuales son células relativamente simples, pero su interacción, digamos que entre ellas, genera, por ejemplo, la conciencia, el pensamiento, la Bien. creatividad, pero eso no está allí dentro de la neurona, sino que es algo raro, es Es un emergente. conocimiento extra, claro, la conciencia va emergiendo. La conciencia, la inteligencia, Claro.
El lenguaje, como decía Jaime, los conceptos, ¿sí? Son fenómenos emergentes que se supone los hacemos en el cerebro, pero no solamente un solo hombre, ¿no? Porque fíjate que el lenguaje es una cuestión de comunicación que necesita un grupo humano. Bueno, hablando del lenguaje humano, ¿no? Doctora, Claro. Noralba, puede ser que en todos los sistemas surgen nuevas cualidades y propiedades que van esos son los, cambiando. es correcto, Noralba, esos son los fenómenos emergentes. Y entonces, Ujú. ¿por qué se caracterizarían los fenómenos emergentes? Doctora. Sí, A mí me Mariela. parece que se caracterizan por ser, por tener unas propiedades o cualidades que siempre van a surgir en un sistema organizado. O sea, van a surgir nuevas propiedades. ¿Sí? Digamos, construir, desarrollar. Sí, o sea, son Los propiedades que fenómenos surgen, emergentes, ¿por qué se caracterizarían? Por desarrollar, como dijiste, Mariela, nuevas, nuevas propiedades o cualidades para ya luego ser ya un sistema más organizado. correcto, lo podemos poner al final, pero ¿qué es lo que realmente caracteriza a un fenómeno emergente, ¿no? Es Yo diría Este, que, yo diría lindo, que la imprevisibilidad, la novedad. irreversible. Les voy a poner un ejemplo más sencillo y entonces a ver si sacamos una o dos características del fenómeno emergente. Tengo hidrógeno, tengo oxígeno. El misma agua Si colocamos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, genera agua, genera agua. Todas pero las el agua no moléculas son está en así, el ¿no? hidrógeno. Una cosa completamente, o sea, el hidrógeno es una cosa diferente y tiene propiedades completamente diferentes Sí. al oxígeno. Pero si juntamos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tenemos agua. El agua es un fenómeno emergente. Y ahí lo raro es que el agua misma no está en el hidrógeno, pero tampoco está en el oxígeno. Exacto, eso es un fenómeno emergente. Entonces, ¿cuál es su principal característica? doctor, hay un principio, yo no me acuerdo cómo es que se llama, no ese es el acto poético, ¿cómo es? Poiesis, algo así es. Ese no tiene que ver, ¿Autopoyético? eso, ese. No tiene que ver con la parte de la emergencia también. Pero para organizarse, para autoorganizarse. Claro, se está autoorganizando, o sea, se va Sí, autoconstruyendo y se pero va fíjate que automodificando. el hidrógeno es una cosa. Dos átomos de hidrógeno son otra cosa. Y el oxígeno es otra cosa. Y los juntamos y sale agua. Eso es un fenómeno emergente. Entonces, ¿cuál es la característica? La que, Doctora, ¿puede ser la suma de las partes para llegar a un todo? que la suma de las partes es diferente al todo. Ujú. Sí, eso lo repite Morán todo el tiempo en sus hechos. La suma de las partes, en la complejidad, ¿no? Cuando consideramos fenómenos complejos, problemas complejos, la suma de las partes no son el todo. Claro, ¿no? La tal superaditividad, ¿no? ¿Sí, señor? Repíteme el término. Superaditividad. Va por encima de la misma suma. Ay, qué bonito. No lo había escuchado, Lyndon. Tiene superaditividad. ¿Así está bien? Sí, 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 señora. Por encima de la suma. Ah, perfecto. ¿Listo? Listo. ¿Qué otra cosa dice la epistemología de la complejidad? Aquí para hablar de definición de complejidad, o sea, cuando él ahí tiene unas características que ayudan a definir la complejidad, ¿no? Y es, Doctora Olga, sí, cuando Morán dice que la complejidad es la unión de la simplicidad y de la complejidad,
y que es la unión de los procesos de simplificación que implican selección, jerarquización, separación, reducción, con los otros contraprocesos que implican la comunicación, la articulación de aquello que está disociado y distinguido. También él agrega que la complejidad no es solamente la unión de la complejidad con la no complejidad, la simplificación. La complejidad se halla en el corazón de la relación entre lo simple y lo complejo porque una relación tal es a la vez antagonista y complementaria. Muy bien. Eso hace que haya que reconocer, ¿no? La imposibilidad de unificar completamente el conocimiento, que es uno de los que no lo tenemos todavía acá. Y ese es una reflexión permanente de Morán, que dice, O- no es posible unificar completamente el conocimiento y no se puede evitar la incertidumbre, ni se puede evitar las contradicciones. Es como la forma, eh, lo que tú acabas de decir, como en una frasecita. ¿Está bien, Noralba, o no? ¿Está bien o no entendí bien? No, otra compañera que hablaba, doctora. No te escuché, La perdóname. que hizo el aporte fue otra compañera Ay, ahora. perdón. Ujú. ¿Mariela? ¿O fue Yolanda? Yolanda, creo que fue. ¿Yolanda? Yolanda. Sí, doctora, fui yo. Ok. Es que es que traté de hacer lo que tú estabas diciendo, decirlo en una frasecita para colocarla en la matriz. Sí, doctora, o sea, lo que usted menciona ahí, pues estaría como acogiendo todo lo que Mora pues nos quiere transmitir, ¿no? Con esta idea de la complejidad. A ver, ¿cómo lo decimos bien? Es así, del conocimiento y no se puede evitar la incertidumbre ni las contradicciones. ¿Sí, Doctora, Porque señor? dice que la Doctora, complejidad se halla en el corazón de la relación entre lo simple y lo complejo, porque una relación tal es a la vez antagonista y complementaria. No se puede. ¿Vamos bien? sí, doctora. Bueno, sí, Jaime. Quería también de pronto que le metamos ahí de pronto la mirada, dice, de la realidad desde una múltiple perspectiva, ¿no? Que plantea Morín, en el sentido de que la vida dice que se mueve entre un universo de interrelaciones que la definen, la determinan y permiten su desarrollo. Y dice, y es en esta medida que se conoce y se comprenden dichas interrelaciones. Es como se puede llegar a un conocimiento pleno. Tal vez como conceptos, no Como acá concepto como de definición, definición de sino complejidad, como definición de complejidad, porque es que Morín habla de eso, de la parte de las perspectivas, diferentes perspectivas. Dice, y al final dice, y es en la medida en que se conoce y se comprende de dichas interrelaciones, y es como se puede llegar, dice, a un conocimiento pleno. O sea, desde las múltiples miradas, como decía usted una vez allá en su charla que nos dio allá en Pasto, ¿no? Diferentes miradas, diferentes perspectivas para poder llegar al conocimiento pleno. eso no sería una estrategia. Pues no sé, yo lo tengo como definición de complejidad. O ¿Qué sea, la dicen? mirada de las realidades de múltiples perspectivas. No sé, pues ayuden los demás a ver. Sí, ayuden. ¿Nos dejamos acá o lo dejamos en una estrategia?
o lo dejamos en, Caracterización puede ¿cuál ser es también. la otra? En caracterización, En características puede ser también. ¿sí? O lo dejamos en, ¿qué dicen? Acá En definición, estrategia. No, características sería más. Características. características, ¿les Como parece? característica sería. Ok. ¿Le puedo aportar, doctora, un puntico? Señora, Múltiples Eh, perspectivas. Es miradas. Múltiples perspectivas es. ok. O miradas también. También colóquele miradas. La mirada ya puse. Allá, Me ya, queda ya mejor veo. Ah, perspectivas. sí, sí, está al principio, correcto, ya la miré. Es que como Listo, está pequeñito, listo. bueno, Sigamos. doctora. ¿Quién Como más? una definición, una definición de complejidad, eh, yo creo que está entre comillas, ¿no? La complejidad es la dialógica, orden, desorden, organización, pero detrás de la complejidad, el orden y el desorden se disuelven, las distinciones se esfuman. Eso está en la página 145. Entonces ahí pues nos invita Edgar Morin a mirar la realidad no como una oposición, ¿no?, entre el orden y el desorden, sino como algo, como un proceso continuo y también dinámico, ¿no? Entonces, al interactuar los dos, pues ya se dan unas formas de organización que son más complejas y adaptativas. Doctora, O sea, ¿lo dejamos quisiera acá o complementar conceptos algo al acá? respecto. Porque síntesis entre el orden y el desorden, como un concepto, o sea, como conceptos de, de Doctora, complejidad. ¿me escuchan? Sí, señora. Sí. Sí, Olga. Deseo complementar algo porque justamente mi intervención iba en el mismo sentido. Edgar Morin habla o propone su famoso tetragrama que le llama él, y justamente abarca estos cuatro conceptos en el que enfrenta orden, desorden, interacción y desorganización. Y dice que hay que mezclar y combinar esos principios. O sea, para él son principios, orden, desorden, interacción, desorganización, son principios. Dice, hay que mezclar y combinar esos principios porque son interdependientes y porque ninguno es prioritario. Es lo que dice Edgar Morin. Y concluye ahí en la página 151, y esto es entre comillas, dice que en la muy alta complejidad el desorden se vuelve libertad y el orden es mucho más regulación que restricción. Y Morin aclara ahí que con esta idea que él expresa, está modificando un poco su punto de vista debido a algunas críticas pues, que le han hecho algo otros estudiosos de la complejidad. Ujú. Un ejemplo. A mí me gusta poner ejemplos porque nosotros vamos a tener que mirar la realidad con ojos de complejidad. Sí, A mí me entonces, gusta, perdón, un ejemplo de orden y desorden. a mí me gusta mucho Entonces, el de la cosmología, ¿no? Dice que inicialmente uno mira todo en orden en la parte del cielo, del universo. Todo está ordenado, pero en realidad está en un completo desorden porque hay colisiones de estrellas, se están armando nuevos nebulosas, nuevos sistemas a la vez. Entonces dice, se desbaratan y se construyen. Entonces, ese me parece muy interesante también en el sentido de que aporta sobre el orden y el desorden a la vez. Es decir, construye y deconstruye, pero a la vez forma un orden, una organización. o sea que nosotros somos muy de buenas acá. La, ver- ¿Cuánto? la verdad, sí. Sí, ¿cierto? Yo no me acuerdo, yo leí una vez una cosa interesantísima que era que cuando nuestro sol se acabe, o sea, el tiempo que dura desde el centro del sol para llegar digamos, al límite del sol y luego viajar para esa luz para viajar y llegar a nosotros, o sea, la luz del Ujú. sol, cuánto es que se demora la luz del sol para llegar? ¿Alguien sabe? 8 minutos. 8 8 minutos minutos. 8. Ajá. desde el borde.
pero de ahí hacia el centro de la ebullición, digamos, atómica que tiene la estrella, esos son años luz, Ah, eso sí, sí. leí. Son años luz, o sea que cuando se muere el sol, nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. Pasa como, no sé, como no me acuerdo cuántos años luz para que nos demos cuenta que ya se murió el sol. Y espero Ujú. que como eso va a ser dentro de 5.000 años, pues ya cómo detectar, ya no esté aquí nadie. ¿Será que no? Sí, sí, hemos de estar por ahí con los átomos, por ahí dando vueltas. Sí, es impresionante, ¿no? Es impresionante. No, el gas, ¿no? Ahora cuando le damos a Elia Prigogine, que él lo llaman el hombre que puso orden en el desorden, le pone el ejemplo de los gases. Sí, entonces tú tienes un gas dentro de un balón, por ejemplo, y si pones un balón más grande afuera o un cubo y sacas el gas, pues hay un desorden completo. Y ellos Claro, rápidamente vuelven y se organizan y toman estaba, y se adaptan. estaba Yo tengo un pensando ejemplo, en doctora, la gasolina. a propósito de nuestro territorio y la violencia, ¿no? Sí, Olga. En algún momento, cuando el narcotráfico y la guerrilla cometía atentados utilizando cilindros bomba, pues acá en nuestro territorio se prohibió la venta de cilindros de gas, ¿no? Y explicaban que los guerrilleros utilizaban los cilindros de gas y que cuando el cilindro está lleno, es menos peligroso que cuando está vacío, porque cuando está vacío, pues hay mayor desorden. Entonces, que ese era como el principio que ellos, digamos, utilizaban o aprendieron a utilizar para fabricar esta arma, pues que cobró muchas vidas. Caramba. Y doctora, algo parecido también decía yo, la gasolina, ¿no? Cuando uno va a tanquear en un día caluroso, dicen que o sea, se carga menos gasolina que cuando el día está frío. Cuando el día está frío, pues la gasolina tiende a estar en un estado de reposo, entonces, entonces el tanque puede llenarse aún más. Entonces también puede ser en medio de eso hablar del orden y el desorden, ¿no? En la parte molecular de sus componentes. Muy bien. Listo. Sí. No sé si Doctora, aquí, no sé si aquí, doctora, sí, otro señora. ejemplo, otro ¿Algo ejemplo no concreto? puede ser de orden y desorden lo que estamos vivenciando hoy en día con lo climático, con todo este desorden que hay, que por ejemplo nosotros acá en el clima ahorita, de enero a marzo es verano en años anteriores, o era verano, mientras que ahora desde comienzos de año hemos estado con lluvias, lluvias y lluvias. Entonces, mire que, por ejemplo, el clima tiene un orden y dependiendo de los sitios, pues como era antes, pues tenía asignado cómo es el clima que caracteriza una región. Pero ahora con todo este efecto climático que tenemos, con el descongelamiento de los polos, con la contaminación, con la pérdida del ozono en nuestra capa atmosférica, todo esto pues ha generado un desorden. Pues yo no sé si aplique, ¿no? El ejemplo. Eh, lo que pasa es que el clima, el cambio climático es uno de los ejemplos para decir, tenemos un problema complejo. Pero eso lo vamos a ver ahorita más cuando veamos, creo que será ahorita ya pasar a lo a cuando él trabaja ciencia y filosofía. ¿Qué dice ahí en ese capítulo No. sobre la ciencia y la filosofía moral? Ahí es donde nos habla la autoecoorganización. Sí, pero él dice que la filosofía, pues sí perdón, que la ciencia, pues sí que nos ha ayudado mucho, pero ¿qué es lo que le critica a él? La Morán siempre molesta con la ciencia, con el determinismo de la ciencia, Giovanni. También esa es una discusión de mucho tiempo atrás. Y el problema es de lo utilitario
de la concepción del pensamiento científico y que se aleja del sentido del ser en últimas. O sea, lo que plantea Morán entonces es que debe haber una reconciliación, si es que la categoría aplica, incluso entre lo que pueden ser los avances de la técnica con relación también a la cuestión de la teoría del conocimiento, a la cuestión filosófica en sí misma. Es como por ese lado el planteamiento. Puedo escribir reflexión filosófica eh, sobre la ciencia y sobre la técnica, ¿no? Porque es que la ciencia nos produce toda esta técnica, ciencia. ¿Está bien así, Giovanni? O sea, que promueve la reflexión filosófica sobre la Sí, o sea, ciencia y la tecnología, ajá. que no se puede hacer, que hay que hacer, no sé, la ciencia pues puede adoptar de descubrimientos empíricos, etcétera, pero la filosofía debe siempre ofrecer esa reflexión filosófica y crítica, ¿no? La voy a colocar acá. Hay un debate, doctora, respecto a la división dentro de las instituciones de educación sobre el humanismo y lo que se le suele denominar las ciencias duras. Y yo recuerdo algo que se comentaba justamente en la Universidad de Nariño al respecto. Algún profe decía, no hay nada más humanista que el avance en una ciencia como la física, porque responde justamente a ese interés de la humanidad en poder comprender la razón de los fenómenos y eso, en últimas, le da el carácter también a una sociedad de poder tener unos niveles de comprensión mucho más profundos. O sea, la física en sí misma perdería la razón de ser si se le quita el componente profundo de conocimiento y filosófico, si es que se requiere. Muy bien, muy bien. Doctora, también quiero agregar algo más al respecto. Sí, Olga. Es Morán propone acá también, propone una mayor conciencia del científico, ¿no? En lo que él hace. Es decir, hacer ciencia con conciencia, dice, Sí, sí, para sí, lograr es una de los verdadera... mejores escritos de Morán. Ujú. Sí, entonces dice que la conciencia en sí no es una garantía de superlucidez, pero que tomar conciencia necesita autocrítica y que puede ser estimulada a través de la crítica. Digamos, una manera muy hábil de decirles a sus críticos, pues que, porque le critican a él, le dicen que él no es científico, ¿no? Que él es un filósofo. Entonces él dice que él navega entre la ciencia y la filosofía y les responde básicamente aquí en este texto, pues les responde que las dos cosas son importantes, ¿no? Que la ciencia es importante, pero que también la reflexión filosófica y que lo que él está criticando a la ciencia es justamente esa falta de conciencia que existe hoy. Gracias. Sí, gracias a ti. Hay una, ¿qué es lo que dice Morán? Una provocación ahí. ¿Qué es lo que dice Morán de paradigma? Ahí en esa lectura, que me parece que eso hay que mirarlo. Doctora, él menciona con respecto al paradigma que es un tipo de relación lógica, donde pues está inmersa la inclusión, la conjunción, la disyunción, la exclusión, entre un cierto número de nociones o categorías maestras. Un paradigma privilegia ciertas relaciones lógicas en detrimento de otras, y es por ello que un paradigma controla la lógica del discurso. Eso habla él del paradigma. Muy bien, es un tipo de relación lógica, bien lo resumimos, es un tipo de relación lógica entre, Inclusión, conjunción, disyunción y exclusión. voy a escribir para no escribir todo eso entre conceptos que controlan
tal vez, que controlan la lógica del discurso. Sí, ¿Es eso está bien lo que entendí? Me parece que queda bien así. Eso es lo que él dice del paradigma, ¿no? Y entonces él dice lo que tú dijiste, que los paradigmas privilegian ciertas relaciones lógicas y por lo tanto influyen en cómo se estructura el conocimiento, o sea, la forma como nosotros conocemos nos constituye. Ejemplos, ejemplos, así como para ver si entendimos. Ejemplos de Bueno, cómo A ver, yo la lógica voy a del poner un discurso. ejemplo sí, que no sé Ok. si es el más apropiado. Em, es un poco gracioso. Acá en Colombia, cuando uno va a cruzar una calle, no es científico, es como de la vida cotidiana, ¿no? Cuando uno va a cruzar la calle, pues teme mucho porque los carros le van encima. Cuando uno viaja a otras regiones del mundo, y le dicen a uno, no, acá, por ejemplo, si vas en bicicleta, puedes cruzar la calle sin problema, que los vehículos van a parar, pero uno se detiene por ese miedo, porque ya Tiene tenemos reflejo. ese paradigma mental y ese reflejo de Está Ya supervivencia. bueno, tiene está bueno. reflejo. Donde me cruce me matan. Pero Ujú. también es paradigmático porque es algo que ya está instalado como una idea general, una idea generalizada, digamos, en el contexto en el que uno vive. Y que cuando va de pronto a otro lugar, pues allá la cuestión es diferente y uno tiene que aprender a romper ese paradigma y le cuesta a uno bastante Ya lo porque uno va. siempre se detiene con el miedo y la gente brava porque uno no cruza rápido. Sí, Ese es mi ejemplo, bueno. Y hay otro muy curioso que nos decía alguna vez un maestro, también muy chistoso, que iba un hombre en un vehículo y el otro en el sentido contrario, y el señor que va en el vehículo le dice, vacas. Entonces el otro le dice, cerdo. Y entonces resulta que cuando él le está respondiendo, justo se choca con el hato de las vacas. Entonces, para explicarnos algunos paradigmas mentales que tenemos nosotros y que debemos pues romper con ellos. Pero ya desde el punto de vista científico, eh, digamos, el paradigma es la manera, desde como yo lo entiendo, es esa manera generalizada admitida por una mayoría social, eh, de la manera como accedemos pues nosotros al conocimiento, cómo construimos conocimiento, ¿no? A eso es es lo que yo entiendo. Gracias. sí, sí, sí. Listo. Doctora, yo, ¿Cómo construimos conocimiento? Pensemos doctora, en algunos paradigmas, algún sí, ejemplo de lo que la forma de construir conocimiento, digamos, bajo el paradigma científico nosotros hemos heredado. O en otras épocas, no sé. sí, doctora. Jaime. Quería mirar a ver si de pronto el concepto de familia es un paradigma, ¿no? Porque en el caso de las familias, como se pensaba anteriormente, la familia nuclear era papá, mamá e hijos, ¿no? Y Sí, hoy en día ese pensamiento a veces entra en choque porque hoy en día hay familias que son consideradas las familias disfuncionales, como decimos algunos, que eso puede ser que un muchacho viva con el tío o viva con la abuelita, ¿no? En ese sentido, yo creo que también estamos mirando que hay cambios de paradigma en la sociedad actual, ¿no? claro. Lady, Buenas noches. buenas noches, Lady. Yo quisiera apuntar algo que están comentando los compañeros y es acerca de cómo el paradigma es como una concepción colectiva y que va cambiando según la necesidad del contexto y las realidades, ¿no? Mm, yo lo veo muy evidente en la educación, o sea, lo que antes era indicador de éxito o como de aprendizaje como tal, ahora ya no, porque el contexto ha moldeado un poco esas necesidades básicas, ¿no?
Entonces, lo que antes decían que era importante o que se aprendía de esa manera, que a través de un sistema un poco más tradicional, un poco más eh, o sea, de trabajo individual, era más relevante que el trabajo colectivo, por ejemplo. Y ahora vemos como la participación, por ejemplo, del ABP, del aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en retos, se convierte en una necesidad prioritaria, ¿no? Del contexto, porque los estudiantes necesitan comunicarse, necesitan crear estrategias, necesitan crear dinámicas sociales diferentes a las que estaban tal vez hace 20 años. Entonces, ese paradigma debe o sea, se analiza desde las necesidades propias del contexto, la realidad de ese territorio y también pues la etapa en la que se está viviendo. Entonces siempre el paradigma va a cambiar según la necesidad del contexto. Eso es como lo que quería como puntualizar desde la educación como tal, ¿no? Esa priorización que se ha dado tanto a la manera como aprende el estudiante determina muchísimo si ese tipo de enseñanza está logrando su cometido o si hay que replantearse otras cosas. Entonces, algo que mencionaban previamente, que quería como conectar un poco, es ese principio de cíclico, ¿no? De autorreflexión, que permite como salirse de ese esquema lineal, como lo decía Morín, y irse más hacia una autorreflexión que le permita como generar nuevo pensamiento, generar nuevas ideas, no aisladas, sino conectadas en ese mismo propósito y esa meta que sería, en este caso, conectándolo con la educación, el aprendizaje, y no el aprendizaje momentáneo, sino un indicador que pueda llegar a un aprendizaje significativo, habilidades para la vida. Gracias, Lady. Eh, Quisiera un ejemplo, digamos, desde lo que plantea Morán de paradigma de la complejidad, ¿no? O sea, cómo conocemos nos constituye. Y ha habido pues paradigmas, por ejemplo, el paradigma científico, el paradigma occidental que nosotros pues, nos fue impuesto, un paradigma, por ejemplo, como el de la Edad Media, ¿sí? O sea, si la verdad era revelada, pues ¿por qué nos preocupábamos? Nosotros teníamos era que oír a a las personas escogidas por Dios, porque Dios les contaba cuál era la verdad y ellos nos contaban a nosotros cuál era la verdad. Y así vivió todo el medioevo, ¿no? ¿Listo? Sí, Eh, doctora. Creo que ahí Quisiera es agregar algo más. que hace el énfasis, ¿no? Frame es un tipo de relación lógica entre conceptos que controlan la lógica del discurso. Eh, de ahí salen pues todos estos racismos, diferencias, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo blanco y qué es lo negro. ¿Mm? Quisiera agregar bueno, no solo la lógica del discurso, ¿no? También lo que hacemos, también lo que comprendemos, ¿no? La semántica. Claro, el discurso se vuelve imagen, se vuelve propaganda, se vuelve libros, se vuelven reflexiones desde una lógica dada por un paradigma, ¿no? Creo que es como la idea que él tiene ahí. Bien, hay una cosita aquí que sí quisiera terminar acá, de ya para terminar con Morán en este texto, y es la idea que él tiene de ciencia y sociedad, que no quisiera que se nos escapara, porque ahí es donde él coloca los bucles, ¿no? O sea, como hay bucles retroactivos, la relación entre
entre ciencia y sociedad, la relación entre cómo es que es esa relación de ciencia y sociedad. ¿Alguien me ayuda? Doctora, lo que habla del paradigma perdido hace referencia. Sí, yo creo que sí. Dice que los primates superiores y la prehistoria hominiana, entre animal y hombre, naturaleza y cultura, el hombre como un concepto trinitario, individuo, especie, sociedad. Sí. Y la relación, él coloca la relación de la ciencia, dice, pues la relación entre ciencia y sociedad es compleja, ¿no? Ujú. Porque es que la ciencia comenzó como con un grupito pequeñito, por allá Newton y todos los poquitos que entendían la ciencia mecánica, no sé qué, y luego se volvió una institución central, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa, con que ella se ha vuelto así? Que esta interconexión implica que la ciencia influye a la sociedad y viceversa, lo que requiere una sociología compleja para entender, digamos, se necesita de una sociología muy compleja para mirar estas interacciones entre la sociedad y la ciencia. ¿Quién vive ahora sin Internet? Que es tecnología, pero tecnología derivada de la ciencia. ¿Quién se va a sacar una muela ahora sin anestesia? ¿Quién se hace un tratamiento de conducto sin... O sea, cómo nosotros ya ahora asumimos, por ejemplo, cosas como el dolor de forma muy diferente. Y las comodidades, o sea, nosotros tenemos que poner los pies en la tierra porque se dicen muchas cosas para hablar de la ciencia, pero sin esos, digamos, esos aparatos tecnológicos derivados del saber científico, no sé a qué estaríamos dispuestos nosotros a renunciar. Pero de verdad, ¿qué estaríamos dispuestos a renunciar, no? Entonces sí creo que esta idea, yo creo que la debemos colocar como acá, esta relación entre la ciencia y la ciencia y la sociedad, como para que pensemos realmente cuando se pueden decir muchas cosas en el discurso, pero ¿a qué estaríamos dispuestos nosotros a renunciar para cambiar esa relación entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Porque hay una interconexión, sí tiene una interconexión, digamos, una que implica, digamos, que la ciencia influye a la sociedad. Doctora, Y yo quisiera nosotros como preguntarle, sociedad le exigimos resultados a la ciencia, ¿sí o no? Claro, Y sí, señora. viceversa, o sea, cuando el COVID-19, Ujú. ¿sí? Denos la Eh, vacuna u- rápido. Eso, una premisa, doctora, que uno siempre dice es, bueno, si estamos tan avanzados en la ciencia, ¿por qué es que todavía la gente se muere, no? ¿Sí me Pero escuchó? nos morimos mucho, mucho después, ¿no? Claro, por eso, Porque nosotros pero desde igual, hace 100 mire que años hay em- promedios de vida que de gente que vive más de 100 años, pero hoy en día la gente está viviendo menos. no, Entonces, no es así, perdóname, no sé, pero pero no sé, acá no No, sé, eso no es hay que ver así. estadísticas, lo ajá, hay que ver averiguaría, estadísticas, No, no, sí. no. Yo trato de explicarlo desde allí. Ajá, Anteriormente, nuestros viejitos duraban, digamos, exagerado, unos 60 años. Pero no es solamente que morían por viejos, sino porque en ese tiempo no habían las vacunas y las bacterias nos asolían a los cuerpos y nos moríamos rápido. Esa era una. Dos, el trabajo era muy duro, sol y agua, y era un trabajo de enorme esfuerzo. Eso quiere decir que agotaba rápidamente la energía del ser humano. Hoy las bacterias llegan normal, las que anteriormente habían, no nos matan. Hoy el trabajo es mucho más suave, es mucho más tranquilo, no gastamos tanta energía. Y si miramos la parte estadística,
En los tiempos antiguos la gente no duraba más, exagerado, duraba 40 años. Estamos hablando de hace 200, 300 años. Y mucho más atrás. Hoy, relativamente, digamos que la perdurabilidad de las personas pasa de los 70 años en Estamos los en tiempos actuales. 78. 78, exacto, sí, señora. En Entonces, Colombia imagínate, estamos ya en 78. duramos mucho y eso me parece bueno y así como vamos a durar más. Eso dicen. Yo le Bueno, refuto, doctora, yo eso. tengo otros Yo no estoy de principios, ajá. acuerdo con eso. Espérame, Jaimito. Pero si no hace ejercicio, Yo le refuto a mi compañero, porque yo me voy pues a mis antecesores en la familia. Casi todos ellos tuvieron un promedio de vida muy largo. Y yo pues así como analizando, era porque ellos no tenían tanta tecnología que los consumía, como por ejemplo, los productos que ellos sembraban y consumían eran más limpios, más puros que los que estamos consumiendo nosotros, que las horas de sueño. Ellos muy a las 6 de la tarde ya estaban ya acomodándose para ir a dormir, porque al Cosa otro que día debemos tenían hacer obvio que nosotros. madrugar. Nosotros casi no dormimos, trasnochamos y ahora leyendo esto pasamos casi que derecho, doctora. Entonces, entonces mire que ellos tenían un pero por el modo de doctorado. organización muy diferente a nosotros. Ellos comían más sanos, tenían más horas de sueño, las comidas eran puntuales. 6 de la mañana, mediodía, 12 del mediodía y 6 de la tarde ellos ya estaban cenando. Mientras que nosotros no, nosotros tenemos mucho desorden en eso. Y por eso asumo que el promedio de vida de nosotros cada vez sí va a ser menos. Bueno, Los que estuvieron antes de nosotros, el promedio de vida es mucho más largo. tenemos un dilema cognitivo que no vamos a resolver ahorita, pero lo podemos traer resuelto para la próxima clase. Giovanni, ¿qué dices? Yo justamente, doctora, me iba a referir al dilema cognitivo al que usted menciona. Efectivamente, el compañero hace referencia frente al tema de estudios de análisis, eh, la estadística de cómo ha sido en el último periodo de tiempo, los últimos 2 siglos, la variación en términos de la expectativa de vida y claramente hay una tendencia en ese sentido. Lo que la compañera manifiesta obedece más a una percepción, creería yo, de un círculo cercano, de una historia de vida que me parece que en términos de la aproximación al conocimiento, si es que a eso nos referimos, o a la realidad, estaríamos justamente frente a un problema donde aparecen dos dimensiones y dos formas muy interesantes de abordarlo. Personalmente, yo me voy para el caso concreto de la aproximación a la realidad, en este caso puntual del tema del análisis estadístico y los estudios de los últimos 2 siglos. Claramente hay evidencia de ello. Bueno, no lo vamos ahorita a poder averiguar, lo miramos iniciamos la próxima clase con eso, ¿vale? Tenemos otro problemita y es de tiempo, que nos hemos extendido mucho en este último texto del doctor Morán y nos queda por mirar el espíritu del valle si ustedes me regalan media hora más, podríamos terminar, porque sí ya sería bueno cerrar la discusión de Morán, ¿cierto? Y empezar con los otros autores para poder empezar a hacer contrastación de las diferentes miradas sobre la complejidad, que es lo que abogamos los que estudiamos complejidad, ¿vale? O si ustedes quieren, nos preparamos para la próxima vez con hora y media ya avisada, porque de pronto ustedes tienen compromisos. Me dirán, Para la próxima, profe. queridos estudiantes, la próxima Sí, para Podríamos seguir, trabajar sí, Espíritu porque de Valle, la ya próxima. ¿Se puede completamos una iniciar hora. antes, disculpe? ¿Media hora antes? ¿A 6:30 no se puede? sí. ¿Ustedes qué dicen? Yo le solicito que no, doctora, No, porque no. yo salgo a las 6:30 Ah, de sí, sí, trabajar. sí. Yolanda tiene Yo trabajo. trabajo en la jornada de la tarde. No podría alcanzar a llegar a esa Nos Llega hora. más quedamos hasta tardecito. las 8:30, entonces. Hacemos La cafecito, próxima yo les clase, invito. Y la Claro. próxima, la próxima claro, porque hoy ya no están programados, ¿vale? Pero lo dejaríamos para jueves o para miércoles, doctora. Les cuento que miércoles. hagámoslo para miércoles, dejémoslo para el miércoles, pero
eso no quiere, vamos a 8:30 y trabajamos Silvia Prigogini de todas maneras y Carlos Maldonado. ¿Les parece? Perfecto. O sea, ¿Cuál de terminamos. Carlos Maldonado, profe? ¿Cómo? ¿Cuál de Carlos Maldonado? Carlos Maldonado, la complejidad no es un problema, creo que se llama el texto. Hay tres visiones de complejidad. Sí, ese es el texto que... ¿Cómo, doctora? La complejidad es un problema, creo que se Y llama del así el otro, texto. y del otro señor. Y el otro, el de Ilia Prigogine, se llama Tan solo una ilusión. Son unos ensayitos pequeños y ya como leyeron El espíritu del valle, pues entonces trabajamos, terminamos con El espíritu del valle y luego la complejidad restringida y la complejidad generalizada, que es muy Real. cortico y que sí ahí me gustaría tener unos ejemplos con ustedes, trabajar unos ejemplos como para que veamos qué sería plantear para el trabajo de grado un problema complejo. Esa mirada de Morán sobre la complejidad restringida, la complejidad generalizada nos puede ayudar. ¿Listo? Doctora, antes de cerrar la sesión aquí con el texto de Edgar Morán en el capítulo 6, hay una referencia a los principios, ¿no? Revisando la matriz, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principios y en el documento Morin habla de 10 principios que él le llama los mandamientos de la complejidad. Yo hice la búsqueda y los tiene él en otro documento, que se me escapa el nombre en este momento, y fui a esa fuente y no encontré 10 sino 13 principios. Lo que pasa- Ustedes pero me... es de Morán. Sí, es de Morán. No, y hay más. Encontré ahí el mismo Morán en ese otro, aquí en el capítulo 6 de Introducción al Pensamiento Complejo, Morán, digamos, dice que hay 10 principios, dice lo llama él los mandamientos de la complejidad y que son 10 y que están consignados en el otro documento. Entonces yo fui a buscar el otro documento y allá efectivamente aparecen los mandamientos de la complejidad y no son 10 sino 13. Entonces, bueno, no sé si haya necesidad de nutrir la matriz con esos 13 o no, porque yo me quedé ahí con con la inquietud sobre ese aspecto. Gracias. Sí. Aquí yo Olguita, creo, y a modo de lectura, ¿usted no nos puede compartir ese documento donde aparecen los 13 principios? Olga, Olguita Ortiz, ¿no nos puede usted compartir en el grupo Claro que que sí, yo tenemos? se los comparto al grupo. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias, Olga. Aquí hay algunos que nosotros los colgamos aquí en principios y aquí en caracterización también, ¿no? Y también después estuvo el octavo saber, que hace que se agreguen otras características cuando uno va a mirar un contexto. Pero pues lo seguimos alimentando y ya con eso pues podemos hacer comparación con lo que dicen otros autores sobre la complejidad. Y eso creo que nos va como a ayudar a construir, a ir mejorando nuestra pregunta de investigación y nuestro problema de investigación, ¿ok? ¿Listo? Voy a dejar de compartir para despedirme. Muchas gracias, doctora. Bueno, que Sí, muchas tengan una gracias. excelente noche y nos muchas vemos el próximo gracias, miércoles. doctora. Muchas ¿Listo? Feliz noche, gracias. doctora. Muy amable. Feliz Bueno, descanso Doctora para Olga, todos. buenas lecturas. Gracias, muy amable, feliz Les noche. va a gustar mucho Prigogine. doctora Olga, Sí, señora. disculpe que la molesté, por favor, para que me revisara mi trabajo. Sí, Noralba, yo lo estuve mirando hoy. Me llamaron de Ciudad de México, no de Ciudad de México, de Hermosillo.
pero yo no pude contestar la llamada porque creo que se comunicaron con el doctor Martínez, tal vez. Ajá. Entonces, no sé qué hablaron, entonces apenas yo hablé con Hermosillo, hablo contigo, ¿te parece? Y nos ponemos de acuerdo para seguir trabajando. Bueno, bueno, le agradezco mucho, doctora. Listo, Noralba. Feliz noche. Bueno, a ustedes Entonces, un feliz con descanso. habla con la profe Mariela Bolaños. Sí, Mariela. Como nosotros nos reunimos, ¿no? Hablamos sobre las problemáticas de los niños de Sí transición, vi, ¿no? sí vi Entonces, digamos, tu cambio de posición, sí, pero entonces, pues déjame leerlo y, y yo creo, Mariela, que estas lecturas y todo esto, especialmente, ¿qué hace a un problema complejo? ¿Qué hace a un sistema complejo? Esa caracterización nos va a ayudar a definir mejor el problema y la pregunta de investigación. No se desesperen, esto es el mayor trabajo, o sea, es lo más difícil. claro, ¿Cómo realmente encuentro? Porque es que todos los problemas no son complejos, ¿sí? sí, sí, lo Pero que pasa mi es que yo, mirada, sí, mi forma de tratar el problema, sí puede tener una metodología interdisciplinaria o una mirada transdisciplinaria, ¿no? sí, Entonces sí, hay que irlo construyendo y hay que mirar qué características realmente tiene un problema complejo un- o un sistema complejo, si vamos a trabajar un sistema, para poder, digamos, empezar a saber qué va a investigar. Porque hay una cosa que me preocupa mucho y es que a veces ya se tienen las respuestas del problema que se va a investigar, ¿sí? Y lo que queremos es hacer indagación de problemas que realmente sean complejos y que realmente uno aporte o se pueda aportar eh, lo que no, lo que no está ya escrito, aunque sea bueno, poquitito, aunque sea en la... sí, ahí yo le recomiendo, pues, yo hice una partecita, ¿no? Ahí no está todo, ¿no? Pues para mirar si por Listo. ahí vamos bien. Yo lo vi y me parece que vas cambiando adecuadamente. Es que este trabajo es eso, ¿no? Mirar el problema, cuestionarlo, complejizarlo. Y el problema que tú tienes, pues imagínate, yo pienso que lo más complejo es trabajar con la primera infancia. Es lo más complejo. Y es Con algo que tantos siempre le ha que puesto tiene. atención y es una de las, digamos, es como si los cimientos sobre los que estamos construyendo toda la educación del país, de nuestros jóvenes, estuviera quebrado. Sí, las bases que son tan Exacto, es importantes, como ¿no? si los cimientos estuvieran quebrados. Entonces, desde ahí ya, 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 ya desquebrejamos mucho el edificio, ¿no? Ya Es, aparecen, más adelante aparecen las fisuras y ya sabemos dónde están. bueno. Entonces yo ahí, pues, por favor, las observaciones, lo que sea, pues para yo, pues, continuar, ¿no? Pues si por ahí Ok, voy bien, por ese camino, pues para yo poder listo, seguir. Mariela, claro que sí. ¿Listo? Bueno, Bueno, le agradezco mucho. Ya, con hasta mucho luego. gusto, un feliz, feliz descanso. Igualmente, que esté muy bien. Bueno, hasta luego.